Señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Hoy es el día 27 de noviembre, un día antes del día de Acción de Gracias. Nosotros damos Acción de Gracias todos los días, especialmente hoy. Y mañana también vamos a hacer Acción de Gracias, lógico, pero para nosotros el Señor es todo y es nuestra felicidad. Y nosotros sabemos de dónde proviene todo lo que tenemos, incluyendo nuestra salud, para lograr lo que querramos. Entonces, gracias a Dios Todopoderoso por todo lo que nos da. Antes de iniciar el estudio bíblico del libro de Efesios, estamos en la lección número 611, ese es el incremento que estamos viendo. Estamos en el capítulo 2, versículo 15. Y pues antes de iniciar nuestro estudio vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Nos acercamos al trono de la gracia, a nuestro Dios, que es santo, 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 y para estar en ese estado también de plenitud del Espíritu Santo. Tomamos un minutito y iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda la información que vamos a recibir el día de hoy y te pedimos que nosotros todo lo que esto produzca sea para la gloria y para la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a ir aquí a Efesios 2:15, se los pongo en la pantalla y de ahí pues vamos a comenzar nuestro estudio leyéndoles pues este versículo, porque de aquí hemos partido para ver lo que es nada más y nada menos que la ley mosaica. Esta ley que Dios le dio al pueblo de Israel es una ley que lo que hace es garantizar la prosperidad, señoras y señores, porque los principios que Él establece son principios que Él como diseñador sabe que funcionan. Esto encierra felicidad, porque si tú haces las cosas de acuerdo a su plan, no estás rediseñando lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre es un experto en rediseñar el modelo que Dios ha dejado. Tiene que inventar algo nuevo en lo que concierne al plan de Dios. No estoy hablando de lo que concierne pues a las cosas que nosotros tenemos como dominio en la faz de la tierra, sino en lo que Dios dice. Eso, lo que Él dice es perfecto, a eso no se puede arreglar. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprenderlo para de esa manera disfrutar todo lo que Él tiene para nuestra vida. Pero es difícil debido a que nosotros somos tan inteligentes y somos tan complejos que nosotros tenemos que darle la vuelta al asunto a ver si funciona. O el otro motivo es porque la naturaleza pecaminosa se mete de cabeza a hacer lo que quiere para sentirse bien, pero a la final trae problemas graves a nuestra vida. Son problemas que van deteriorando no solamente nuestra propia vida, sino también las relaciones que tenemos nosotros, las relaciones entre seres amados, básicamente. Entonces, nosotros queremos evitar eso. Si cometemos errores, pues el asunto es confesar nuestros pecados y también hablar a la persona que está llegada a nosotros para resolver el problema. Decir, no, ¿sabes qué? Estoy haciendo las cosas que no son, estoy mal, esto hay que arreglarlo, porque no podemos seguir así, porque no es de acuerdo al diseño divino. ¿Okay? Entonces de esa manera pues se pueden arreglar las cosas. Pero el asunto es que hay que aprender primero para poder implementar. Y eso es lo que estamos haciendo en la iglesia. Estamos aprendiendo lo que es la palabra de Dios para poder implementar ese diseño que Él ha hecho. Entonces, hasta el momento hemos visto en la ley mosaica el propósito actual de la ley mosaica en la edad de la iglesia. Hemos visto los principios de la libertad que encierra la ley mosaica. Hemos visto el principio precedente relacionado a la ley mosaica. Y también hemos visto el legalismo y la ley mosaica. Y también vimos la libertad espiritual de la iglesia. Y esta nos damos cuenta que excede cualquier libertad definida por la ley mosaica. O sea que tenemos algo superior a la ley mosaica en lo que concierne al ámbito espiritual, señoras y señores. Que ese es el caveat, esa es la parte que tenemos que entender. Que cuando nuestro Señor habla de que hay una ley mayor, está hablando de ley espiritual. De la ley espiritual, de la ley del espíritu de vida y de verdad. Pero eso no abroga el hecho de que la ley mosaica es perfecta. La ley mosaica habla del establecimiento, de cómo llegas a prosperar, utilizando lo que Él ha diseñado. Entonces, eso lo vimos la semana pasada y ahora lo que vamos a ver, o lo que abordamos, comenzamos a ver eso un poquito, pero la función de la ley mosaica antes de la salvación. Fíjense en esto porque cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos parte de la familia real, estamos llenos del Espíritu Santo, pasamos a ser familia de Dios, hijos de Dios. Pero antes de la salvación, nosotros estamos sellados por la ley mosaica. Yo siempre les pongo un círculo donde aparecen las personas con unos puntitos y esa persona está sellada por la ley mosaica y no puede superar la ley mosaica.
Ninguno de nosotros puede superar la ley mosaica debido a la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, la ley mosaica define el pecado primordialmente para el incrédulo, pero también, claro, está para el creyente. Pero es para el incrédulo porque nosotros podemos hacer uso de la ley mosaica para dar el evangelio de la salvación. Porque la ley mosaica le tapa la boca a cualquier persona, no importa cómo cree esa persona que es tú a esa persona, no importa qué religión abrace, no importa qué inteligente sea, no importa cuántos doctorados tenga, no importa de dónde proviene. Lo pasas por la ley mosaica y le demuestras que es una persona imperfecta, que ha violado las leyes perfectas de Dios y que por ende pues no tiene salvación. Y por su propia cuenta él no puede resolver el asunto porque ya transgredió la ley, ya es culpable. O sea, tú no puedes echar el reloj atrás. Entonces es algo muy interesante. Y lo que quiero enseñarles con esto que les estoy diciendo es a Gálatas 3:24. Fíjense lo que, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido a la fe, ya no estamos bajo el tutor, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ha llegado a la fe, cuando dice que ha llegado a la fe, nos está hablando del hecho que el mensaje completo, o sea, el manual de operaciones completo ha sido ya terminado. Esta es la fe, y nosotros somos de la fe. ¿Me explico? Entonces ya llegó la fe, ya se terminó, ya tenemos toda la mente de Cristo y nos conduce directamente a Cristo, pues todo lo que está en ese libro. Y para nosotros es, para tener esa vida que Dios desea que nosotros tengamos, básicamente lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que se encuentran ahí. Pero hay dos problemas graves. Primero, hay personas que no leen el libro, que no vienen a la iglesia, que no saben cuáles son las normas de Dios. Entonces, ¿cómo puedes implementar algo que no conoces? Imposible. Y el otro problema es que hay personas que sí vienen a la iglesia, sí conocen la palabra de Dios, pero tienen un cortocircuito entre lo que aprenden y lo que aplican. El cortocircuito pasa por el switch. Nosotros tenemos un switch, aquí se lo voy a poner, vamos a hablar un poquito de electricidad, porque esto es interesante. Aquí están las instrucciones divinas que para nosotros son maravillosas, ¿verdad? Aprendemos la palabra de Dios, aquí está la palabra de Dios, que es la fuente, tiene que pasar por nuestra mente, pero aquí también se encuentra la carne. Y finalmente viene a la aplicación. Pues muchas veces esto hace un cortocircuito y no pasa la palabra de Dios a la aplicación. Porque la persona quiere darle gusto a la naturaleza pecaminosa y la carne hace guerra en contra del espíritu. Y ahí tenemos el problema. Y eso, señoras y señores, les cuento que no termina. No importa que tengas 5 años o 90 años de edad. No termina. Siempre nosotros podemos entender el tema en lo que considera académicamente o espiritualmente, pero la guerra con la naturaleza pecaminosa es tal que nos incita a pecar. Ahora, ciertas cosas después de cierta edad merman, o sea, el uso de la naturaleza pecaminosa en ciertas áreas, pero salen otras áreas. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que sale a relucir. Entonces, y es pecado. Entonces eso es lo que causa el cortocircuito. Pero aquí, en el segundo caso, es que aquí está el problema. En el primer caso es que la palabra de Dios está aquí el problema. No escuchan la palabra de Dios y por ende no pueden aplicarla. El segundo caso es que escuchan la palabra de Dios pero no la aplican. Entonces eso tenemos que ver. Ahora, el hecho de que nosotros pecamos no significa que ya estamos eliminados. No, Dios quiere que nosotros nos levantemos, por eso nos perdona, por eso tenemos la confesión de nuestros pecados, para que nos levantemos de nuevo y sigamos. Porque tarde o temprano vas a vencer, vas a vencer. Él te garantiza que vas a ser vencedor. Entonces, aquí vemos que eso es lo que tenemos aquí con la ley. La ley nos enseña que nosotros somos pecaminosos. La ley nos enseña que éramos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y después, solo que ahora estamos bajo la gracia de Dios y eso nos permite a nosotros llegar pues al propósito por el cual fuimos diseñados. Bien, entonces fíjense en esto. El propósito de la ley mosaica para el incrédulo es primero revelar el pecado, pero
no removerlo, porque la ley no puede remover el pecado, simplemente te acusa. Segundo, revelar el pecado, pero no prevenirlo. La ley está ahí, te deja saber, pero no te previene el pecado. Tú vas a violar. Es lo mismo que las leyes de velocidad de tránsito. Ahí están, pero hay momentos en que tú dices, bueno, por lo menos 2 millitas por arriba del límite de velocidad. Y te llevas tus 2 millitas o 10 millitas, depende si estás en el teléfono, si te van más. Si estás apurado, lo que estás viendo es dónde está, que no te vaya a salir el policía. Como le dijo a un señor, ¿sabe por qué lo paré, señor? Porque usted no vio la flecha. Y le dijo, ni la flecha ni el indio, señor. Entonces, ¿y por qué se cruzó la calle? Bueno, es que yo no sabía que usted estaba ahí. ¿Ah? O sea, de otra manera, se la vuela, de todas maneras. Sí. Entonces, el tercer punto es para probar que todos los seres humanos son pecadores, pero en una norma, no era una norma por la cual uno se podía probar ser santo. O sea, todos somos pecadores. ¿Me explico? No hay uno que no sea pecador. Ninguno de nosotros, no hay excepciones. Entonces, nadie se puede dar de santurrón. La persona que comprende la palabra de Dios, entiende la palabra, inmediatamente capta el santurrón. ¿Okay? Y eso es para nosotros algo que nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo porque nosotros podemos discernir al hipócrita. ¿Okay? Cosa que no puede discernir una persona que no conoce la palabra de Dios, porque cree que esa persona es muy pulida y habla de cierta manera y se comporta de cierta manera y se viste de cierta manera y por eso esa persona es una persona que es la que... No, señor, aquí no hay nada, no importa que te pongas o no te pongas, tú eres pecador como todos los demás. Entonces, eso es algo muy interesante. El otro punto que les quiero dar es que la ley mosaica fue añadida debido a las transgresiones. Las transgresiones humanas, llegó un momento en que Dios dice, ok, yo he pasado por alto todos los pecados de ustedes porque no había ley todavía, pero yo les voy a demostrar qué tan pecadores son ustedes. Entonces, por eso añade la ley mosaica. Y en Gálatas 3:19 nosotros vemos, y entonces, ¿para qué existe la ley? Esa es la ley mosaica. Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley mosaica fue promulgada por medio de ángeles por mano de un mediador. ¿Oyeron esto? Muy interesante porque recuérdense que en la ley mosaica se requieren 2 testigos por lo menos. Cuando Dios le da la ley mosaica a Moisés, no era Dios el que estaba ahí nada más. Aquí en Gálatas ustedes se pueden dar que estaban los ángeles como testigos, porque tiene que haber testigos oculares de todo lo que hace, porque esto es un juicio de apelación formal. Entonces, a pesar de que la ley mosaica fue ordenada para la vida de la nación, me refiero a la nación de Israel, que fue escogida por Dios para promulgar su palabra por el mundo, entonces, en realidad es una sentencia de muerte. ¿Oyeron eso? Muy interesante, porque muchas veces no lo perfilamos de esa manera. Pero la ley mosaica, espiritualmente hablando, es una sentencia de muerte. En lo que concierne al código, a los códigos que operan en una nación, es una bendición extraordinaria. Porque si tú sigues la ley, tú vas a ser exitoso. Dios te va a bendecir. Pero es una condenación porque espiritualmente te condena, porque tú eres imperfecto, o sea que te demuestra tu imperfección. Entonces, en Romanos 7:10, como dice el apóstol Pablo, y este mandamiento que era para vida, para mí resultó muerte. ¿Okay? O sea que lo condenó. Esta era una persona que era sumamente, el apóstol Pablo era muy celoso de las tradiciones y de las cosas, y era apegado, y él que las quería implementar como sea. Este hombre torturó y mató a muchos cristianos. O sea que era muy en lo que concierne a la ley, era tremendo. Pero entonces nos damos cuenta que la ley es un ministro de condenación y no de espiritualidad. Para la espiritualidad se requiere la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo mismo en 2 de Corintios 3:9. Dice, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, el ministerio de condenación es la ley mosaica, mucho más abunda en la gloria el ministerio de la justicia. Claro está, estamos hablando del Señor Jesucristo. Y entonces, la ley mosaica es un ministro de muerte espiritual.
Eso es lo que tenemos que ver. Te ministra, te enseña que espiritualmente tú estás tronado. Tú no sirves, tú estás defectuoso de fábrica, ¿okay? Por tu naturaleza pecaminosa. Y claro está que el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:7 nos dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, mucho más entonces, después viene con el versículo 9, que es la gloria de Cristo. Pero ellos son condenados por esa ley, no ni siquiera lo podían ver, porque cuando Él les dice a ellos lo que estaba pasando, ahí se dan cuenta de la realidad. Entonces la ley mosaica no fue hecha para un hombre justo, no es para el justo, es para el injusto. ¿Okay? Y claro está en 1 Timoteo 1, 9, 10, nos dice, reconociendo esto, que la ley mosaica no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores, rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Ustedes se van a dar cuenta que todo lo que ustedes ven ahí, todas estas cosas que él menciona, para todos, ahí caemos todos, de paso, tiene que ver con el rediseño del ser humano de las cosas que Dios dice. No le gusta cómo Dios las pone, entonces yo las tengo que rediseñar. ¿Okay? Entonces todos nosotros somos arquitectos, que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente porque no te gusta como te la mandaron. Entonces ahí está la arrogancia. Eso es lo que dice es, mi plan es mejor que el de Dios. Yo soy más inteligente que Dios. Yo llevo aquí 20 años y el Señor lleva billones de años, pero yo soy más inteligente. O sea que arrogancia por todos lados, hasta los poros. Entonces, el creyente en la edad de la iglesia no está bajo la ley mosaica. Aquí nos damos cuenta que la ley mosaica no es parte de la manera de vivir la vida espiritual. Recuérdense de esto. Estamos hablando de la vida espiritual del creyente. O sea, no es el método por el cual se mide la vida espiritual. Pero la ley mosaica es excelente para el orden y también para la prosperidad, porque sigue el patrón divino que Él ha diseñado. Pero para la espiritualidad es la plenitud del Espíritu Santo, porque la ley mosaica no puede con la carne. ¿Se dan cuenta? Entonces, y por eso nosotros nacemos de nuevo, porque el hombre natural no puede con su naturaleza, pero el espiritual sí. Entonces, cuando estás confesado, entonces estás lleno del Espíritu Santo. Puedes hacer las cosas de Dios, eres el hombre espiritual. Por eso la palabra dice que el hombre espiritual no puede pecar. Está hablando del hombre espiritual, del hombre interno. Pero el natural sí. En el momento que tú dices, quiero hacer algo en la carne, saliste de la espiritualidad. Bueno, primero es la tentación. Pero después, si persigues esa tentación, te saliste de comunión y activaste al hombre natural, entonces estás haciendo lo que tú quieres. Pues bien, en Juan 16, 17 nos dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley mosaica fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. O sea que el Mesías es el que nos da a nosotros la realidad. Él tuvo que venir, Él tuvo que hacer esta obra para que nosotros pudiéramos tener estas cosas. Entonces, ustedes pueden ver que es algo verdaderamente maravilloso. Después también en Romanos 7, 4, 6 nos dice el apóstol Pablo, por tanto, hermanos, hermanos míos, ¿está hablando con quién? Con la familia real, todos somos hermanos. También a ustedes se les hizo morir a la ley mosaica. ¿Por qué? Que dice que la ley mosaica, si tú, por ejemplo, una mujer, si se casa mientras está casada con otro hombre, comete adulterio. Pero si el primer marido muere, entonces tiene derecho a casarse. También la ley habla de divorcio. Hay divorcio, no separación. Si la mujer se separa del hombre, simplemente por separarse, y no hay carta de divorcio, ella no se puede casar. Y viceversa. Pero si hay carta de divorcio, sí. Entonces, ahora, por lo menos se dan muchísimos casos de las personas que vienen de otros países, por ejemplo de México, vamos a hablar de nuestros hermanos mexicanos, que vienen aquí pues a ganarse la vida. Generalmente los hombres vienen aquí y dejan a su mujer allá, ¿verdad? Y lo que sucede es que aquí pues el hombre no puede estar solo, ni la mujer tampoco, o sea que él que piense que él aquí nada más, pero allá también se cuecen habas,
¿Okay? O sea que es difícil de los dos lados. Pero lo que sucede es que esa persona se consigue aquí una mujer y pasan 2, 3, 4, 5, 6 años, pues aquello ya se lo olvidó. Entonces forma esas relaciones con una mujer aquí, ¿verdad? Y se casa con ella. ¿Okay? A lo mejor no se casó en México legalmente, pero se casa aquí. Una vez que ese hombre se casa, ya no puede echar para atrás, porque entonces echa a perder dos cosas a la vez. Tiene que mantenerse entonces en ese matrimonio. ¿Sí me explico? Es algo muy interesante. La Biblia habla de ese asunto. Si ustedes ven, por ejemplo, los reyes en Israel tenían 16 mujeres, 17 mujeres, esposas. ¿Okay? Era prohibido por la ley, pero ellos la tenían. ¿Okay? Ustedes ven a David, la cantidad de mujeres que tenía, ven a Salomón, la cantidad de mujeres que tenían. Eso no los hacía felices, de paso, pero eso era lo que ellos hacían, podían. Entonces eso era lo que hacían. Lo que hacían es que les descarriaba el corazón, porque nunca pueden profundizar con alguien. Hay algo muy especial en el hecho de que tú puedes profundizar con tu cónyuge. Llegas a tal punto de profundidad que eso no lo puedes lograr con nadie más, porque son dos almas que se van uniendo, se van soldando esas dos almas. Y es la persona, es el alma de la persona lo que cuenta. Entonces, si lo haces con varias personas, nunca llegas a la profundidad esa, sino que ya es diferente, es diferente básicamente. Bueno, entonces, en Romanos 7, 4, 6 dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Por medio del cuerpo de Cristo. O sea, Cristo murió y nosotros morimos en Cristo. Para la ley. Para que sean unidos a otro. Que está hablando del matrimonio, ¿se dan cuenta? Nosotros fuimos separados de la ley, morimos para la ley, ahora podemos ser unidos con otro. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley mosaica actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar a fruto para muerte. Claro está, tú le haces caso a la naturaleza pecaminosa, incurres en el pecado y mueres. Esa es una de las 8 muertes que está en la Biblia. Estás muerto para el Señor, porque no produces nada. ¿Me explico? Y no aprendes nada de la palabra. Tienes que salir de esa condición. Entonces después dice en el versículo 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley mosaica, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra que es la ley mosaica. ¿Okay? Entonces, fíjense que es muy interesante porque Él mismo nos da a nosotros cómo es que funciona. También en Efesios 2:15, que es el versículo que estamos estudiando, es aboliendo en su carne la enemistad de la ley mosaica, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, el Señor nos da a nosotros todo lo que necesitamos. Ahora permítame darles un poquito más de Gálatas 3:19. Vamos a subir porque vamos a ver el contexto. Entonces, ¿para qué fue dada la ley mosaica? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Cuando habla de transgresiones, hay pecados y hay transgresiones. Los pecados son, tú los haces sabiendo que son pecados. Y las transgresiones tú no sabías que era pecado y lo hiciste. Pero la ley te ve culpable de las dos maneras. No importa si sabías o no sabías, eres culpable. Entonces, o sea que la ignorancia no es excusa. Ahora bien, dice el versículo 20, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida espiritual, ahí les puse yo entre comillas espiritual, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. O sea, si tú puedes nacer espiritualmente por medio de mantener la ley mosaica, entonces eso es lo que sucedería. Pero no es así, la ley no lo puede hacer. Pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado. O sea, fíjense en esto, porque el pecado es la desobediencia y Dios sabe que nosotros no podemos lograr el asunto de superar las normas y principios perfectos de Dios por la carne. Entonces dice, pero la Escritura lo encerró todo al pecado para que la promesa que es por la fe en el Señor Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir a la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley mosaica ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por medio de la fe, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo.
O sea, ya nosotros le pertenecemos al Señor, ya somos hijos adultos de Dios. Los hijos jóvenes estaban bajo el ayo, ya nosotros somos adultos en Cristo. Cuando nosotros somos puestos en la familia real de Dios, no entramos como niñitos. Esta es la adopción de acuerdo al sistema romano. El sistema romano daba la adopción a personas adultas ya. Ahora un joven de 14 años ya era considerado adulto. Ya se le daba el anillo de firma del padre y ya tenía derecho a lo que tenía el padre, básicamente. Bueno, entonces, también en Corintios, fíjense que le estoy dando bastantes versículos bíblicos para que ustedes vean cómo Dios perfila la ley mosaica en el transcurso de la edad de la iglesia. Segunda de Corintios 3, del 7 al 13. Y así, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista como en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que desvanecía. O sea, fíjense que fue con gloria y es el ministerio de muerte, porque la ley nos mata. La ley expone la perfección de Dios. Y nos dice a nosotros, ustedes no pueden lograr esto. Entonces ustedes no tienen la rectitud de Dios. Dios es completamente recto y justo. Y la rectitud humana es inferior. Entonces, ¿qué necesitas para tener la relación con Dios? Necesitas la rectitud divina. ¿Y cómo la adquieres? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Cuando tú crees, la fe, la rectitud es imputada en ti y ahora tú puedes tener esa relación con Dios. Entonces, dice, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia, de la rectitud, que es el ministerio de la rectitud, porque ahora nosotros tenemos la rectitud de Dios. Pues en verdad, lo que tenía gloria en ese caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Claro, si tú tienes dos cosas que tienen mucho fulgor, ¿verdad? Por ejemplo, la luna, de noche tú ves la luna, porque tiene fulgor. Pero si sale el sol, ya no ves la luna, porque el fulgor del sol es mucho más fuerte que el de la luna. Entonces eso es lo que está diciendo. La ley mosaica palidece en comparación con la fe. Entonces, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él en el fin de aquello que había de desvanecerse, porque la ley se iba a desvanecer y ellos sabían. La ley simplemente era un ayo, solamente una ayuda temporal para que ellos pudieran ver la realidad. Entonces también hay otro más, segundo Colosenses 2:14, dice, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos en contra de nosotros, otorgados por la ley, promulgados por la ley. O sea, ese documento de deuda estaba en los decretos de la ley mosaica, en contra de nosotros, y que nos era adverso. Y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Ahora, yo no sé si yo les he comentado esto anteriormente, pero en las épocas pasadas, cuando tú tenías una deuda, esa deuda, cuando tú cancelabas esa deuda, ¿verdad? Esa deuda era puesta en el poste de la entrada de la ciudad, o en el poste diciendo esta deuda está cancelada, y la clavaban en la puerta. O sea que la deuda que tenía fulano de tal ha sido pagada. Bueno, está diciendo que esa deuda que teníamos nosotros en contra de Dios por las transgresiones que habíamos tenido fue pagada en la cruz. La deuda está cancelada. O sea que ya nosotros hemos sido no solamente rescatados, sino que nuestra deuda fue perdonada y además de eso recibimos la rectitud de Dios en nosotros, con la cual podemos tener una relación eterna con Dios por medio de su propia rectitud y pasamos a ser el cuerpo de Cristo. O sea que tenemos, miren, lo que ha hecho el Señor por nosotros es ponernos en la situación más excelsa que nosotros podamos pensar. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos parte de Dios, somos parte de lo que es Él. Y eso es algo maravilloso. Bien, entonces también el apóstol Pablo, porque es el que tiene muchísimo que hablar acerca de esto, en Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia. ¿Okay? O sea que, claro está, que si estás en la carne sí tiene dominio. Que la carne, miren, la carne es muy difícil. Yo les he puesto a ustedes los ejemplos de la carne. Tales como cuando tú tienes hambre,
Tú puedes decir todo lo que tú quieras y no voy a comer. Tú puedes hacer huelga de hambre, si tienes mucha fuerza, etcétera, pero muchas personas pues no finalizan esa huelga de hambre, no los dejan. Pero si tú, por ejemplo, tienes sueño, estás cansado, tú puedes decir, no me duermo. ¿Cuánto tiempo puedes mantener tú eso? Hasta que te duermas. Te vas a dormir de todas maneras. No puedes manejar, no puedes hacer nada. Han hecho, los Estados Unidos han hecho pruebas acerca de esto para ver cuánto tiempo dura una persona despierta. Después de cierto tiempo se le desconecta el cerebro, porque el cerebro no funciona. Y otra, o sea, no voy al baño. Ok, no vas al baño. ¿Cuánto tiempo vas a mantener eso? O no voy a tomar agua. ¿Cuánto tiempo vas a mantener eso? O sea que estamos hablando de la carne exige ciertas cosas. Y tú no puedes con la carne, básicamente. Ahora, en lo que concierne a las transgresiones, porque ir al baño, aunque tú no puedas, no es pecado. ¿Okay? Aunque tú quieras no ir, pero de todas maneras vas, pues no has cometido un pecado por ir. ¿Correcto? O si tienes hambre, no cometes un pecado por comer. ¿Verdad? Y es la carne. Pero hay ciertas cosas que Dios dice que no debes hacer. Por ejemplo, si tú quieres tener relaciones sexuales, la Biblia dice que las tienes con tu esposo o con tu mujer. Como quieras, ahí tienes tú la relación, porque eso es lo que Dios... Fuera no lo puedes tener, has violado la ley. O sea que hay una serie de cosas que la carne exige que tienen que cumplirse de acuerdo a la palabra de Dios. O sea que es muy interesante. Con la carne no puedes, en otras palabras. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando habla de dominio es que te controla toda tu vida. Y para no ser controlado con él, lo que necesitas es la confesión de tus pecados para que el hombre espiritual esté activo. Y de esa manera tú puedes entonces con esto. Pero de otra manera, pues es querer ser mejor que todas las demás personas. Y no vas a poder, o sea, que no importa que te pegues a la ley o no te pegues a la ley, que seas una persona golpe pecho, religiosa, farisaica, de todas maneras vas a transgredir la ley. ¿Me explico? De todas maneras, no importa cómo lo pongas, cómo quieras hacerlo, cómo te quieras aparecer enfrente de las personas, de todas maneras vas a tronar. Somos seres humanos. Ahora, lo que sucede es que cuando llegas a cierto nivel de madurez espiritual y amas al Señor, te das cuenta que vas a violar la ley, vas a salir, vas a pecar, pero no te va a gustar. Ahora sí no te va a gustar, o sea, te va a fastidiar. Puede que lo disfrutes en el momento, pero después, sabor amargo. ¿Por qué voy a hacer esto yo? Ese es mi Señor. ¿Me explico? O sea que la carne es una cosa tremenda. Después en Gálatas 5:16 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Pues si estás guiado por la carne, estás tronado. ¿Se dan cuenta? Pero en el espiritualmente, porque la ley mosaica no es espiritual. La ley mosaica es una ley de orden y que dice cuáles son las normas y los principios de Dios, pero no te previene pecar. Entonces, ninguna carne va a ser justificada por las obras que exige la ley mosaica. Otra cosa interesantísima, y esto es algo que se propone en la salvación del señorío, que tú tienes que someterte completamente y tienes que mantener la ley en todo, y la gente dice, pero bueno, yo nunca he podido hacer eso. Entonces no fuiste salvo, ¿verdad? O si estás en el campo de los arminianos, te dicen, no, perdiste la salvación. La tenía, pero la perdiste. O sea, de los dos encierran a la persona en una esclavitud extraordinaria. Eso es lo que pasa también con el pueblo judío, que tratan de mantener la ley para ir al cielo. Y lo que pasa es que van a tener mucho éxito, pero después quieren hacer con su dinero, arreglar al mundo entero por buenas obras, como ellos las ven, para que de alguna manera Dios los vea y los haga pasar. Pues no pueden pasar. Si no crees en el Mesías, que murió en la cruz, que es el único perfecto, no vas a pasar. Punto. O sea, aunque tengas toda la ventaja, no vas a pasar. Pues bien, veamos algo adicional, porque fíjense que esto es muy interesante, porque ninguna carne va a ser justificada por las obras que exige la ley. Y les pongo aquí a los Hechos de los Apóstoles, versículo 39, capítulo 13. Y que de todas las cosas, dice, de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿Okay? Eso es en los Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, ahí está hablando Pedro y le está diciendo a ellos, no, está hablando judío con judío. Le está diciendo, no señor, no vas a poder hacerlo. Aquí hay un Mesías, y si tú no crees en el Mesías, que vino y murió por ti, el perfecto Hijo de Dios, entonces ¿cómo crees tú que vas a entrar?
Y también tenemos en Romanos 3:20, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, porque te exponen las normas de Dios. Pero ahora, aparte de la ley mosaica, la justicia de Dios, cuando ven la palabra justicia, ustedes van a ver la palabra dikaiosune. Yo se la he puesto en la pantalla muchas veces. Dikaiosune puede ser traducida justicia o rectitud. Es la misma palabra para las dos, dikaiosune. Entonces, es más, fíjense ustedes, permítanme ir aquí un momentito, porque yo se las quiero poner para que ustedes mismos se den cuenta. Y vamos a ponerles aquí, le quiero poner aquí a Romanos 3:20. Voy a poner aquí a Romanos 3:20. 3:20. Mira, aquí tienen la palabra. Ustedes no pueden ver lo que yo estoy viendo. Permítanme llevarlos aquí un momentito. Tengo que quitar esto de la pantalla. Lo apago aquí y les pongo aquí nada más y nada menos que la palabra. Claro está que recuérdense que yo tengo aquí la Biblia en inglés porque esa es la que está ligada con estos los diferentes las diferentes fuentes y recursos en el griego. Entonces aquí ustedes ven en inglés Romanos 3:20, a ver. Therefore, por eso, y aquí tienen la traducción. Ahora sabemos, en el versículo, déjenme subirlo un poquito más, ahí ven ustedes. Porque por las obras de la ley ningún humano será justificado. Ahora fíjense lo que dice aquí. Porque, therefore, by the deeds of the law, no flesh shall be justified. Dikaio, el verbo de dikaiosune, justificación o rectitud. No van a recibir la rectitud de Dios. ¿Okay? Y esta palabra aquí ustedes pueden verla. Y yo se las estoy poniendo lo que este diccionario extraordinario, que es Lunida. Aquí pueden ver el diccionario. ¿Sí lo ven aquí? Es el diccionario. Y el acto de limpiar a alguien de la transgresión. De las transgresiones que he hecho. Acquit quiere decir soltar libre, perdonarle la deuda, liberarlo, remover la culpabilidad, o sea, salir libre. Ahí tienen ustedes la palabra que se utiliza y es dikaio, dikaiosune, la misma. El dikaiosune es el nombre, dikaio es el verbo. Entonces, yo les quería enseñar eso porque cada vez que ustedes vean esa palabra en referencia a la vida espiritual, tiene que ver con el hecho de que nosotros hemos sido justificados, no por lo que nosotros hacemos referente a la ley, sino por lo que hizo el justo. El justo y el que justifica es el Mesías, es Cristo. Sin Él nadie es justificado. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú no crees en Él, no vas a entrar. Entonces, y eso es un mensaje muy poderoso para aquellas personas pues, que no conocen la palabra de Dios. Y para el mismo judío esto es importantísimo, porque esto es lo que le enseña a él que ninguna persona va a entrar sin creer en el Mesías. Y el Mesías tiene que venir de la familia de David, porque es hijo de David. O sea, no hay escapatoria. Bien, pues bien, entonces, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, pues por medio de la ley mosaica viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley mosaica, la justicia de Dios, de nuevo la justicia de Dios se cayó, ¿verdad? La misma palabra ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia, de nuevo, dikaios, dikaiosune, de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, que dice que no hay distinción entre el judío y el gentil, porque todos hemos pecado. O sea, tú puedes ser judío, puedes ser gentil, estás tronado de todas maneras. La ley te ha enseñado a ti que tú no puedes entrar por tus propias obras, porque tú tienes tu propia rectitud en la carne y hasta que tú tengas la rectitud divina no puedes entrar a Dios. Ya está. Entonces, eso elimina, de paso, eso elimina todo lo que concierne a la
religión y a los golpes de pecho y que tengo que ir aquí, que te tienes que hacer esto, que tienes que caminar de tal manera, que tienes que darle tanto dinero a la iglesia, que tienes que hacer tantas penitencias. Nada de eso, puro mentira. Nada de eso sirve. Aquí lo que sirve es creer en el Señor Jesucristo. El diseño es muy simple, muy maravilloso y sin ese diseño pues no tenemos nada. Después en Gálatas 2.16 nos dice lo siguiente, en Gálatas 2.16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley mosaica, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, ¿okay? Y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Permítame ponerle a Gálatas 2.16 de nuevo en la pantalla para que ustedes vean esto. Gálatas 2.16. Perdón, déjame quitar esta parte porque es que esta predomina en la pantalla. Aquí vienen ustedes sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley mosaica, nomos es la palabra, pero por la fe, pistes, en Jesus Christus, y aún aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos dikaio, ahí ven la palabra, justificados por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será dikaio. De nuevo ven la palabra dikaio, no va a ser justificado o no recibe la rectitud de Dios, punto. Entonces, si no recibes la rectitud de Dios, no puedes entrar y eso viene por medio de la fe y viene por un regalo de Dios. No es por obras de la ley para que nadie se gloríe, sino por regalo de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso, extraordinario para nosotros porque, de nuevo, eso nos quita de arriba toda esa ínfulas que tiene la gente, mucha gente se hace muchas ínfulas pensando en que es lo que ellos hacen, lo bien que se portan enfrente a las demás personas. Recuérdense que la mayor parte de las personas tiene un pequeño problema que es la arrogancia. Y la arrogancia pide que las personas aprueben a la persona que tiene la arrogancia. Por eso hay la sociedad es cuando tú vas a una fiesta en las sociedades, son sociedades de admiración mutua. Que tú allá, ay, fulano, qué bien, qué lindo, qué ropa tan hermosa, qué linda estás, las flores de la primavera, etcétera. Te dicen cosas maravillosas. Entonces, ay, por eso vengo, porque eso no lo escucho en ningún lugar, ¿verdad? Entonces, claro está, cualquiera le dice, qué elegante tu traje, qué lindo hablas, qué maravilloso, qué manera de expresarse esa persona, ¿verdad? Puro halago es la sociedad de admiración mutua. Eso te están dando a ti lo que tú necesitas para sentirte bien. Si se dan cuenta, nuestras sociedades se basan mucho en eso. ¿Ah? Y mientras más subes, más de eso hay. Es más, cuando tú subes en la sociedad, no te dicen nada malo. Todo lo que te dicen es bueno, nunca te dicen nada malo. ¿Okay? Pueden pensar que es algo malo, pero no te lo dicen. O utilizan palabras ambiguas que tú crees que te están diciendo lo bueno, pero en realidad los que están en el curubito, los que están en el grupito saben, si tú no estás en el grupo, ellos saben que se está burlando de ti, pero de una forma tan fina que de la persona de la cual se están burlando se siente halagado. ¿Ah? Solamente los que están atrás saben y están calladitos, no dicen nada. Pero así es, o sea, pero es una sociedad de admiración mutua, todo, donde tú vayas. Por eso yo les digo que cuando una persona te echa muchos piropos, ojo, algo se trae, algo quiere. El piropo es ¿cómo dice piropo en México? Es piropo, ¿verdad? ¿También? Sí. Halago, te halagan, te ensalzan. ¿Ya? Ojo, algo quieren. El hombre es muy fácil de caer en eso. Y la mujer lo sabe. La mujer le dice cosas al hombre que el hombre se cree que bueno, eso es lo máximo que existe, lo máximo que ha pisado el planeta Tierra. Y el tipo, no, aquí estoy Tarzán en su apogeo. ¿Ah? Y las mujeres se ríen después, este pobre tonto, con cualquier cosa cae. Bueno, pero lo mismo pasa con las mujeres incautas, porque el hombre le dice cosas y ella también se lo cree. O sea que, bueno, total que algo están buscando. Cuando una mujer comienza a alabar de esa manera y
ensalzar, el que conoce bandera roja, no hay necesidad, vamos a conocernos primero, ¿te parece? Bueno, entonces, veamos a Gálatas 3:10, entonces, para culminar, vamos a culminar con este versículo bíblico. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Oyeron eso? Aquellas personas farisaicas, aquellas personas que se creen que son mejor que las demás personas, aquellas personas que hablan así, pobres diablos, desgraciados, esto, ¿cómo es posible? Hay que ayudarlos. Menos mal que yo no estoy en ese grupo, menos mal que yo no... ¿Qué dice? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Okay? Tú te das ínfula de que eres bueno, pero tú también transgredes la ley. Entonces, si tú te estás basando en la ley farisaicamente, pues tú estás rompiendo la ley a cada rato. Claro está que las personas incautas que no saben nada, pues te ven grande para que te admiren por tu capacidad y por tu conocimiento. Apoteósico, ¿verdad? Pero el que sabe dice, esta persona está más ida que ¿se dan cuenta? Es lo mismo que pasa. Nosotros podemos discernir, por ejemplo, un presidente de una república. Por lo que dice, comienza a hablar y ya está, violó todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué le sirve a esa persona todo lo que hace? ¿Sí me explico? Es puro bla, bla, bla. Solamente las personas que no entienden a esas agarra. Pero el que conoce, no, señor, lejos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos podemos dar cuenta entonces que la palabra de Dios a nosotros nos ayuda a discernir. Nos deja saber que la espiritualidad no viene por medio de la ley mosaica. La espiritualidad viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados para caminar en la palabra de Dios. Y que todos somos imperfectos, ¿okay? Para comenzar. Se nos quitan las ínfulas. Entonces, y después pues saber que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, llegamos al objetivo de tener la bendición de Dios. No por lo maravilloso que somos nosotros, sino porque ahora somos personas humildes que nos sujetamos a Dios y conocemos nuestra posición. Él es el creador, nosotros somos la criatura. El plan de Él es mejor que el plan de nosotros. Se acabó la tontería, se simplificó tu vida. Ahora ves las cosas como antes no la veías porque no tienes la susceptibilidad a las acoladas del hombre, ¿no? A que te ensalcen, a que te hagan piropos. Ya no estás. Que tú digas, bueno, está bonito, está bien, es bonito, pero ya eso, de ahí para allá, ya no. ¿Me explico? Ahora, digo yo que no es bueno que te digan cosas bonitas. No, yo no estoy diciendo eso. Porque es muy simpático, o sea, que te digan cosas bonitas porque casi no se escuchan. La mayor parte de las personas está tirando machete para socavar a las personas. Pero el asunto es que nosotros, como personas conocedoras, sabemos hasta qué punto lo tomamos. No dejamos que eso nos suba a la cabeza, que se nos hinche la cabeza, porque somos grandiosos. No, Señor. ¿Okay? Ahora, agradecemos la gentileza, lógico, ¿por qué no? Pues, ¿okay? ¿Qué? ¿Vamos a tratar a la gente mal porque ahora somos cristianos? ¿Ah? Que le vamos a decir que tú eres un traca, tú eres un pecador, ¿qué me estás hablando? No, nosotros no hablamos de esa manera. Es más, nosotros somos embajadores del Señor. Pues bien, la próxima semana vamos a ver lo que es la ley mosaica y cómo define la enemistad entre Dios y el hombre. ¿Okay? Eso es otra parte muy interesante de la ley mosaica y de nuevo estamos partiendo de Efesios 2:15. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida espiritual. Y te pedimos que todo lo que nosotros aprendamos, todo lo que nosotros pongamos en vigor en nuestra vida espiritual, sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.